Ocean Carriers es una compañía naviera con oficinas en Nueva York y Hong Kong. Se especializa en operación de buques graneleros Capesize para el transporte de mineral de hierro en todo el mundo. En enero de 2001, Marilyn, vicepresidente de finanzas de la compañía, recibió una propuesta de arrendamiento que comenzaría en 2003 y tendría una duración de 3 años. Ella tuvo que decidir si la compañía debía encargar inmediatamente la construcción de un nuevo buque Capesize, que estaría terminado dentro de 2 años y podría arrendarse al cliente. Para abordar este desafío, Marilyn contrató un equipo consultor compuesto por Catalina García, Lina Herrera, Elvin Méndez y Cristian Beraún, quienes hablan. En esta presentación, el equipo consultor realiza un análisis contextual, explora diferentes escenarios de inversión y presenta una evaluación financiera del proyecto. Al finalizar, el equipo compartirá sus conclusiones y recomendaciones para que la vicepresidenta de finanzas de Ocean Carriers tome una decisión. Ocean Carriers es una compañía naviera con oficinas en Nueva York y Hong Kong. Poseía y operaba graneleros secos Capesize que transportaban principalmente mineral de hierro a todo el mundo. A enero de 2001, los buques mercantes de todo el mundo se desplazaban a 808.4 millones de toneladas de peso muerto TPM. Esa cifra supone un incremento de 1.2 respecto del año 2000, cuando la flota mundial aumentó 1.3 respecto del tonelaje de 1999. Las entregas de buques nuevos representaron 44.4 millones de TPM, mientras que se desguazaron 22.2 millones de TPM. La flota también disminuyó por las pérdidas y por los buques desarmados, dejando un incremento neto de 9.4 millones de TPM en el año 2000, frente a los 10.3 millones de 1999. El pronóstico a largo plazo para los envíos mundiales de buques de mineral de hierro era de un crecimiento anual de 2% entre 2002 y 2005, para luego caer al 1.5% a partir de entonces. Sobre la industria, la flota mundial total siguió aumentando en 2000 con un incremento de 1.2% y un volumen de 808.4 millones de TPM. Aproximadamente dos tercios de los propietarios efectivos de esas flotas pertenecen a países desarrollados de economía de mercado y el resto a países en desarrollo. Los cuatro principales drivers son el cumplimiento de normas internacionales, la tripulación calificada y certificada, embarcaciones con poca antigüedad y los factores económicos mundiales. ¿Quiénes son los jugadores? Como parte de los competidores, dentro del mismo sector industrial se tienen operadores de Dinamarca, UK, Taiwán, Corea, Singapur, China y Japón. Al 2001 habían 553 Capesize en servicio en el mundo, de los cuales 108 era la flota de Ocean Carriers, por lo cual se puede estimar que tenían una participación de 19.5% del mercado. El modelo de negocio se centraba en el arrendamiento de navíos Capesize. Los Key Partnerships eran los agentes marítimos y operadores portuarios, proveedores de servicio de mantenimiento y reparación, las firmas constructoras y los fleteadores. Las actividades claves eran principalmente transportar mineral de hierro a todo el mundo. Los recursos principales son los Capesize. El propósito de valor era dos principalmente. La empresa tenía la política de no operar embarcaciones de más de 15 años y el segundo es el negocio de arrendamiento de navíos Capesize era el core de negocio conforme lo indicaba en el caso de estudio. Las relaciones con sus clientes eran con una antigüedad menor a 15 años. Los segmentos con los clientes son compañías mineras, productores de mineral, compañías de transporte y logística. Los canales. Los transportistas Capesize eran demasiado grandes para transitar por el canal de Panamá y por lo tanto tenían que navegar alrededor del Cabo de Hornos para viajar entre los océanos Atlántico y Pacífico. El costo de la estructura era para el nuevo barco que entraría en servicio a principios de 2003. Se esperaba que los costos operativos promediaran inicialmente 4.000 por día y aumentaran anualmente a una tasa del 1% por encima de la inflación. A los fleteadores no se les cobraba una tarifa diaria por el tiempo que el buque dedicaba al mantenimiento y reparación, aunque todavía no se ocurría en costos operativos. El revenue stream son los barcos nuevos generalmente obtuvieron una prima del 15% en las tarifas de alquiler diarias, en relación con el promedio de toda la industria, mientras que el barco de más de 25 años generalmente recibieron un descuento del 35% del promedio de la industria. El comportamiento de la demanda dependía de cuatro cosas principalmente. Uno, del crecimiento económico mundial. Dos, de la producción y comercio de mercancías. Tres, la variación de los precios de las materias primas a transportar. Cuatro, la capacidad de la flota mundial de transporte marítimo. Más del 85% de la carga transportada por los Capesize era mineral de hierro y carbón. La producción y la demanda de estos productos aumentaron en una economía fuerte. Para establecer la tarifa se tomaba en cuenta principalmente cinco cosas: la edad del navío, el tamaño y eficiencia del navío, envío de buques de mineral de hierro, costos de mantenimiento del buque y competencia en el mercado. Consideramos adecuada la proyección de las tarifas diarias de arrendamiento para el nuevo navío Capesize, conforme a las proyecciones realizadas. Ahora hablaremos sobre los egresos operacionales, OPEX. Al respecto, se esperaba que los costos operativos promediaran inicialmente $4.000 por día y aumentaran anualmente a una tasa del 1% por encima de la inflación, 3%. Recordemos que a los fletadores no se les cobraba una tarifa diaria por el tiempo que el buque dedicaba al mantenimiento y reparación, pero se incurrían en costos operativos, es decir, los 360 días que se están considerando por año, se incurrían en costos operativos. En la tabla podemos observar la evolución de los costos operativos y de los gastos operacionales. Cabe precisar que como parte de los costos de operación tenemos los salarios, el combustible, el mantenimiento, los gastos portuarios, la carga y descarga. Respecto de las cuentas contables o financieras que se deberían incorporar en el cálculo de capital de trabajo, tenemos caja y banco, cuentas por cobrar, inventario, cuentas por pagar, es decir, el activo corriente y el pasivo corriente. Recordemos que se esperaba una inversión inicial de $500.000 en el 2003, la cual iba creciendo con la tasa de inflación. Así pues, por ejemplo, tenemos el 2004, $15.000, el 2005, 15.5 y así sucesivamente.
A continuación hablaremos de las inversiones en capital. Para las inversiones de capital, primero se tuvo en cuenta cuáles eran las inversiones y desinversiones que tenía que realizar la compañía. La inversión es la compra de navío, donde el primer año se tenía que realizar un pago del 10%, el segundo año también un pago del 10%, y finalmente en el tercer año, cuando se recibía el mismo, se tenía que pagar el valor restante, es decir, 31.200.000. En cuanto al tema de la desinversión, se podría hablar de la venta del navío como chatarra en el año 15. Sin embargo, es importante aclarar que este se registró como una venta en el flujo de caja libre en el año 15. 2. El tema de la depreciación y amortización. El cálculo de la depreciación se realizó desde el mismo año en el que empieza a operar el navío, es decir, en el 2003, y se calculó de forma lineal durante 25 años. Ahora bien, el tema de la encuesta se consideró como un gasto de capital y se amortizó de forma lineal durante un periodo de 5 años. Hay que tener en cuenta también que este se registra como una salida de dinero en el flujo de caja libre, pero se registró en el mismo año en el que se efectúa la misma. Finalmente, para el impuesto por ganancia o pérdida ocasional, se analizó que el valor del libro del navío en el año 15 era de 15.600.000, era muy superior a la venta como chatarra del navío, que eran 5 millones. Por lo tanto, no había un tema de ganancia, sino de pérdida. Entonces, no se tuvo en cuenta ningún impuesto. A continuación, se explicará el cálculo del costo promedio ponderado de capital para la valoración del proyecto de inversión en los 4 escenarios. Primero, hay que tener en cuenta que para el cálculo del flujo de caja libre de los 4 escenarios se realizó bajo las siguientes consideraciones. Para el primer escenario, donde la ubicación es en New York y se va a realizar la venta del navío como chatarra en el año 15, se registró en el flujo de caja libre la venta en el año 15. Asimismo, para el escenario 3, donde la ubicación es en New York, pero también se realizará la venta en el año 15. Ahora bien, se tuvo en cuenta el tema de la inflación dependiendo de la ubicación. Para el escenario 1 y 2, que es en New York, se tuvo en cuenta una inflación del 3%, y para el escenario 3 y el escenario 4, que es en Hong Kong, se tuvo en cuenta una inflación del 2.4%. Finalmente, hay que tener en cuenta que para los 4 escenarios se registró en el flujo la salida del dinero de la totalidad del gasto de capital de la preparación de la encuesta cada 5 años. Ahora bien, para el cálculo del costo promedio ponderado de capital se tuvieron en cuenta los siguientes factores. Primero, la fecha del 1 de enero del 2001 y el sector fue el shipping and marine. Ahora bien, la tasa libre de riesgo fue el 5.12% para ambos casos, con una fuente de información Treasury Interest Rate. La tasa impositiva fue el 39.4% de la fuente Tax Foundation. Sin embargo, pudimos evidenciar en diferentes investigaciones que para Hong Kong no se tiene ningún impuesto. 3. El margen de intermediación, 0.69 y 1.23 de la fuente del profesor Damodaran. Ahora bien, para el riesgo país, se registra un valor de cero, ya que estas son países desarrollados y se considera que no tienen ningún riesgo. Ahora bien, para la deuda equity, para el beta apalancado y para la prima de riesgo, teniendo en cuenta que se tiene el mismo sector, se tuvieron en cuenta el mismo valor para ambos casos, 34.9%, 0.53 y 7.26%. Una vez se tienen los valores de los factores, se procede a realizar el cálculo WACC a través de la siguiente fórmula, obteniendo así un costo de oportunidad para New York del 7.55% y para Hong Kong del 8.28%. Ahora bien, se realizó el cálculo o el análisis del valor presente neto, obteniendo valores negativos, es decir, pérdidas para los dos escenarios con ubicación en New York. Si nosotros miramos el tercer y cuarto escenario, que son con ubicación en Hong Kong, el panorama mejora, pues se obtiene un valor presente neto positivo. Por ejemplo, en el escenario 3, que es a 15 años, donde se realiza la venta del navío como chatarra en el año 15, se tiene un valor presente neto de 2.684.593 millones de dólares. Al analizar el escenario 4, el panorama mejora aún más, obteniendo un valor presente neto de 5.447.044. Por lo tanto, podemos concluir que la mejor opción para la empresa es el escenario 4, es decir, ubicación en Hong Kong a un periodo de 25 años. A continuación, vamos a presentar el análisis de sensibilidad para los 4 escenarios planteados. El primer escenario es desarrollar el proyecto desde Nueva York a un plazo de 25 años. El segundo es desarrollarlo en Nueva York a un plazo de 15 años. El tercero es desarrollarlo en Hong Kong a un plazo de 25 años. Y finalmente, desarrollarlo en Hong Kong para un plazo de 15 años. Recordemos la importancia de un análisis de sensibilidad, el cual nos va a permitir evaluar cómo cambia la rentabilidad de un proyecto, en este caso, adquirir una embarcación nueva para alquiler, ante posibles variaciones de los parámetros de algunas variables que pueden ser exógenas o pueden ser endógenas. Este análisis nos va a ayudar a identificar cuáles son esas variables críticas que debemos tener en cuenta en la realización de una evaluación financiera del proyecto. Al igual, este análisis también nos permite identificar si el proyecto es robusto ante cambios en alguna de las variables. Este análisis de sensibilidad se realizó sobre la herramienta Crystal Ball, el cual nos permite generar simulaciones de Monte Carlo, cambiando algunos parámetros de variables críticas, para determinar una distribución de probabilidad, en este caso el valor presente neto, el cual nos va a decir si el proyecto es rentable o no es rentable. En este caso, vamos a analizar si se desarrolla el proyecto en Estados Unidos con una duración de 25 años. Calculando un intervalo de confianza del 95%, se tiene que
A esa confianza, el valor presente neto del proyecto, si se desarrolla en Nueva York, va a estar entre menos $13.231.000 y menos $7.123.000, lo cual nos está mostrando que con una confianza del 95%, el valor presente neto será negativo. Si revisamos el gráfico de la mitad, calculamos la probabilidad de que se destruya valor. En este caso, que el valor presente neto sea menor a cero, lo cual nos muestra que la probabilidad de que el valor presente neto sea menor a cero es del 100%, es decir, no se va a generar valor en este proyecto. En el tercer gráfico vemos las variables más sensibles, en este caso, la variable de demanda, nos muestra que esta variable, al ser el producto que se vende, los días que se renta la embarcación, pues nos muestra que es la que más sensibilidad presenta en el modelo. Para el escenario 2, en donde se desarrollará el proyecto en Nueva York, pero a una duración de 15 años, se tiene lo siguiente: se calcula el intervalo de confianza en el cual, con una probabilidad del 95%, cuál sería el valor presente neto. En este caso, el valor presente neto para este proyecto sería de menos $15.972.000 y menos $10.075.000, lo cual, según nuestro primer escenario, es un escenario en donde el valor presente neto es mucho menor, lo cual indica que puede haber mucha más pérdida que en el anterior. La probabilidad de que se destruya valor en el gráfico de la mitad es del 100%, lo cual es un proyecto que seguramente no genera valor. Al igual que en el ejercicio anterior, se muestran las variables más sensibles, lo cual nos muestra que la demanda para este escenario es la variable que más sensibilidad presenta. Ahora vamos a analizar el tercer escenario, que es desarrollar el proyecto en Hong Kong con una duración de 25 años. Para esto, en el análisis de sensibilidad realizado en Crystal Ball, se determinó un intervalo de confianza del 95% para evaluar el valor presente neto. Se tiene que este valor presente neto va a estar entre $4.049.000 y $4.316.000. Aquí hay una gran diferencia con los dos análisis anteriores, y es que el valor presente neto sería un valor positivo. Ahora calculamos la probabilidad de que este proyecto destruya valor, es decir, que el valor presente neto sea menor a cero. En este caso, la probabilidad de que el valor presente neto sea menor a cero es de 0%. Quiere decir que este proyecto genera valor. El análisis de sensibilidad también nos muestra que en el escenario de Hong Kong, también la variable más sensible es la demanda, que serían los días que dura el barco alquilado en el año. Finalmente vamos a analizar el escenario de desarrollar el proyecto con una duración de 15 años. Se calcula el intervalo de confianza del 95% para el valor presente neto. Entonces, en la distribución se tiene que el valor mínimo del valor presente neto estaría entre $2.384.000 y $2.649.000, lo cual nos muestra también un valor presente neto positivo. Para calcular la probabilidad de que haya una pérdida de valor o destrucción de valor, se calcula si el valor presente neto es menor a cero, la probabilidad de que el valor presente neto sea menor a cero. En este caso, la gráfica nos muestra que esa probabilidad es cero, lo cual quiere decir que este proyecto va a generar valor. Al igual que se muestra también la sensibilidad, las variables más sensibles, en este caso la demanda, que es la cantidad de días en alquiler del buque en un año, es la variable con mayor sensibilidad. Con el análisis de sensibilidad realizado, podemos dar respuesta a algunas preguntas, como por ejemplo, ¿es una buena política de la compañía no operar buques mayores a 15 años? La respuesta es definitivamente no. El análisis anterior nos demostró que los proyectos donde se tiene en cuenta toda la vida útil del buque, en este caso 25 años, son proyectos en donde en Nueva York genera menos pérdida y en Hong Kong genera un mayor valor presente neto. Adicional, si el buque se trabaja por 15 años y una vez transcurridos los 15 años el buque se desguaza, se presenta el siguiente problema. Dado que la depreciación se calcula a 25 años, a 15 años no se ha efectuado el 100% de dicha depreciación, lo cual habrá una pérdida de capital si se desguaza en ese momento. Hasta ahora nos hemos dado cuenta que desarrollar el proyecto en Estados Unidos es muy diferente a desarrollarlo en Hong Kong. ¿Por qué? Vamos a analizar dos variables supremamente importantes, variables económicas como es la inflación y variables de gobierno, netamente de impuestos para cada uno de los países. Entonces, iniciamos con la variable económica, la inflación. Para Nueva York, la inflación está en un 3%, mientras para Hong Kong, la inflación está al 2.4%. En Nueva York, la inflación es mayor que en Hong Kong, lo cual hace que el dinero se deprecie en menor grado en el país asiático, haciendo que se mantenga un mayor poder adquisitivo del dinero, lo cual influye mucho en las inversiones o en los inversionistas.
Otra variable importante es la tasa impositiva. La tasa impositiva para Nueva York es de 39.34 para este tipo de proyectos, es decir, que los beneficios obtenidos del proyecto se debe devolver al gobierno el 39.34%. Mientras que en Hong Kong, refiriéndonos a Hong Kong Maritime and Port Board, que es una página del gobierno, nos muestra que los proyectos navales en Hong Kong tienen una política de tasa del 0% para inversionistas extranjeros o inversiones en navíos. Este tipo de políticas son muy atractivas para los inversionistas y sobre todo para desarrollar este proyecto, dado que los beneficios no se tendrían que repartir con el gobierno. Adicional a esto, la tasa impositiva de Nueva York, que es del 39%, hace que los inversionistas prefieran desarrollar los proyectos en aquellos países donde el gobierno o la tasa de impuestos sea menor. En este caso, del análisis de sensibilidad podemos determinar que existen tres variables que son las más volátiles dentro del análisis, que es la demanda. En este caso, la demanda es el número de días que va a estar el buque alquilado. También está el porcentaje del costo de venta y la inflación. Para el primero, la rentabilidad del proyecto depende de los días que el buque esté en alquiler. Y una reducción o un aumento de estos días genera cambios significativos en el valor presente. Esta variable se simuló o se le ajustó una distribución normal con media de 3,48 y una desviación estándar de 10. Adicional, el aumento del costo de venta y la inflación afectan directamente los resultados del valor presente neto, por lo cual se tiene que son variables sensibles y se debe tener especial atención o cuidado. Finalmente, la situación financiera de la empresa nos permite conocer el comportamiento de las variables que tenemos en el análisis, lo cual nos permite que, a partir de este análisis de sensibilidad, identificar cuáles son aquellas variables mucho más sensibles para tenerlas en cuenta al momento de generar una evaluación financiera y poder mejorar las proyecciones, reduciendo de esta manera el riesgo ante cambios de estas variables y ver si de pronto el modelo nos puede generar unos resultados mucho más ajustados al comportamiento normal de las variables. Finalmente, tenemos la evaluación financiera del proyecto de inversión, asimismo las conclusiones y recomendaciones que el equipo consultor brindará. Ok, como parte de la evaluación financiera del proyecto de inversión, nosotros recomendamos a Ocean Carriers que no debería continuar con la política de no operar buques mayores a 15 años, siendo que se observan mayores beneficios y menores pérdidas en los escenarios de 25 años que hemos visto previamente. Asimismo, respecto de dónde radicar el proyecto, nosotros recomendamos que sea en Hong Kong, siendo que su tasa impositiva viene a ser el 0%. Posteriormente, en relación a la generación de valor, podemos observar en los escenarios que se puede generar valor. No obstante, esto ocurre solo si se selecciona Hong Kong como el lugar donde se debería radicar el proyecto. Y en tanto su política fiscal de exoneración de impuestos en esta industria se mantenga vigente. Por último, nosotros brindamos una recomendación a la vicepresidenta, siendo que, conforme a los análisis previos, el proyecto debiera realizarse sí o sí en Hong Kong, siendo que en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, se destruye el valor. Decimos que se recomienda realizar el proyecto en Hong Kong por la tasa de impuestos, así como su fortaleza en relación a la economía desarrollada, lo que le brinda un 0% de riesgo país, recordando y teniendo en mente siempre que, como parte de los indicadores, el BPN proyectado tiene que ser de 2.6 y 5.4 millones para 15 y 25 años respectivamente. Dentro de los supuestos y parámetros empleados, tenemos que se asume que el riesgo país para Hong Kong y Nueva York es de 0, siendo que se trata de economías desarrolladas. La política de desguace, por ejemplo, viene a ser de 15 años. Los impuestos de Nueva York y de Hong Kong vienen a ser 39.34 y 0% respectivamente. El incremento de los costos de operación tanto para Hong Kong como para Nueva York se calcula conforme a la fórmula que se muestra en la pantalla. Dentro de los supuestos y parámetros empleados, tenemos, por ejemplo, que el año se está considerando de 360 días. Indistintamente si el barco se encuentra en mantenimiento o no, este genera costos. Asimismo, asumimos que el fletador cumpliría con el contrato, siendo que tenía excelente reputación. La tarifa era de $20.000 por día, con un aumento anual de $200. La depreciación del barco se genera desde el año 1, mientras que respecto a la encuesta va desde el año siguiente, de efectuar el gasto, es decir, 2008, 2013, 2018, 2023 y 2028, entre otras. Eso vendría a ser todo. Muchas gracias.